9:31, seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista. Y en este momento vamos a hablar de por qué el diagnóstico tardío y erróneo del TDAH implica años de afectación emocional y social. Para eso nos acompaña el doctor Oscar González, neurólogo. Bienvenido, doctor. Gracias. Buen día a todos. Un placer estar con ustedes y tu hermosa audiencia. A ver, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué pasa cuando no se diagnostica a tiempo o se confunde con otro tipo de condiciones? ¿Qué problemas puede generar esto en la adultez en la persona afectada? Bueno, en la adultez es prácticamente la persona se siente como enclaustrada, se siente como estigmatizada, se siente etiquetada. Y lo más importante de esto es que no se ve las potencialidades, porque no todo lo que significa el trastorno significa caos. Hay que trabajar siempre sobre las potencialidades. Algo que usted mencionó que es muy importante son los diagnósticos erróneos. Los diagnósticos erróneos lo vemos mucho, o sea, con mucha frecuencia, sobre todo que vienen arrastrándolo desde la adolescencia, porque es la etapa crucial, es la encrucijada, donde muchos trastornos, incluso de déficit de atención y hiperactividad, pueden mostrarse con diferentes caras, incluso en la parte neuropsiquiátrica. A ver, ¿existe alguna manera de lograr un diagnóstico preciso? Porque también he escuchado de casos de personas que no tienen TDAH y se diagnostican como tal e incluso se medican teniendo esto consecuencias en la adultez, como por ejemplo adicción a las drogas, Ujú. porque bueno, fueron medicados incorrectamente, por poner un caso. Bueno, fíjese que todo esto se basa en la historia clínica. Si vemos a la persona nada más como cerebro y no desde un punto de vista que tiene un ambiente, un entorno y unos antecedentes, o sea, podemos pecar de ser un mal diagnóstico. Mm. Así veamos adultos, así seamos, también vemos niños, todo va hacia incluso desde el punto de vista perinatal, donde la mamá puede estar sometida a tóxicos y no lo sabe, donde puede tener un alto riesgo biológico y no lo sabe. Mm. Incluso se está evolucionando mucho en lo que es la parte del diagnóstico del déficit de atención e hiperactividad, porque ya no todos nos enclaustramos prácticamente en nuestro manual de DSM-5, porque no podemos prácticamente pasar nada más por un tamizaje al paciente. Incluso hay muchos avances de muchos neurocientíficos, entre esos el doctor M. Particularmente me gusta mucho esa clasificación donde él dice que son 7 tipos de TDAH, ¿no? Mm. Entonces, que ya no son los que estamos nosotros acostumbrados a elaborar de acuerdo a un manual, que es el hiperactivo clásico, ¿verdad? El de la inatención y el de los combinados. Vemos con mucha frecuencia que pacientes que después que están encadenados, como usted dijo, a drogas estimulantes, incluso hacen cuadros que son neuropsiquiátricos, incluso de violencia. Y entonces ahí hay un sustrato donde lamentablemente se hizo un mal diagnóstico. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas categorías como la parte del sobreenfocado, la parte del límbico, la parte del temporal, la parte del que es ansioso. Entonces cuando le colocan un tipo de medicación, entonces en vez de mejorarlo, lo que hace es empeorarlo. Claro, el tema de la medicación, en todo caso, por lo que estoy escuchando, es algo que debe asumirse y prescribirse con muchísima responsabilidad y teniendo muy, muy claro el diagnóstico de la persona, porque entonces, por lo que escucho también, no todos son candidatos a la medicación. No, en la mayoría, los avances hoy en día, lo más fácil es dar una medicación y no dedicarse al paciente, ¿verdad? Una buena consulta, un bienestar, buscando un bienestar hacia el paciente, tiene que ser investigado el paciente. Lamentablemente, muchas familias que cuando llegan a la consulta lo que buscan es una píldora mágica, y píldora mágica no Claro. hay. Entonces, el abordaje terapéutico del TDAH que debería involucrar, además de medicación, que me imagino que es un recurso que se prescribe de manera muy especial. Ujú. Bueno, lo primero que tenemos que ver es los cambios del estilo de vida,
los cambios de alimentación, tomando en cuenta lo que todos sabemos del intestino-cerebro, del eje intestino-cerebro, evitar la parte neuroinflamatoria, lo que es la parte de los ultraprocesados, que ocasionan explosiones intermitentes en los niños. A veces nos cuesta mucho, por supuesto, situación país, o sea, situación económica de los representantes o del adulto mismo. Y nada más con nosotros salirnos de nuestra recomendación en una sola oportunidad significa cambios que pueden persistir hasta 3 meses. A ver, una de las inquietudes con las que presentamos el tema a la audiencia era repercusiones en la vida adulta de un paciente con TDAH no diagnosticado o erróneamente diagnosticado. De acuerdo a su experiencia, ¿qué suele pasar en esos adultos? Son adultos que en verano se sienten entendidos, son adultos que pueden tener alto índice de divorcios, ¿verdad? Problemas maritales, problemas, o sea, tienen alta cantidad de pareja, no, en los trabajos no son entendidos, se le dan obligaciones que por sí, o sea, no van a poder cumplir. Mm. Y bueno, por supuesto, gran índice de desempleo. Entonces tenemos un caos prácticamente en todos los ambientes de donde el ser humano se desenvuelve, en todos los entornos. Y eso, a veces son personas, la mayoría son personas con una energía increíble, muy creativa, con tremenda calidez, pero que no ha sido bien orientada para lo que, de acuerdo a sus potencialidades, puede lograrse. Ujú. Hoy en día se utilizan muchos recursos, además de la alimentación, se utiliza el neurofeedback, se utiliza el mindfulness, se significa el yoga, se le da recursos cognitivos conductuales. Eh, todos los pacientes que presumen tener un TDAH deberán ser evaluados no solamente por neurología, sino cumplir con una evaluación neuropsicológica. A ver, usted, y me queda un minuto, hablaba de hábitos saludables, alimentación y otros hábitos. Esos otros hábitos, por ejemplo, en un niño pudiera ser el ejercicio, ponerlo en una actividad que le permita drenar toda esa energía o actividades en donde ejercite el foco y la atención, por ejemplo. Bueno, nosotros echamos manos prácticamente a muchas cosas, entre eso la música, Ujú. especialmente los instrumentos, por ejemplo el violín, nos encanta mucho, que es la parte de la creatividad, como es la pintura, y Mm. lo que es el ejercicio, especialmente la natación. Bueno, muchísimas gracias a mi invitado. El doctor Oscar González, neurólogo. Hablamos de por qué el diagnóstico tardío o erróneo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad implica años de afectación emocional y social. Entonces el foco debe estar en papá, mamá y educadores en que se precise qué tipo de TDAH es esa persona para que reciba el tratamiento específico y el conveniente. La prevención es importantísima. Tenemos más para ustedes. Ya regresamos aquí en A Tu Salud, la revista.